Llegó la hora del cafecito o el té. Vamos a desconectarnos por una hora de las cosas negativas. Encuentre solución, datos y sugerencias y recomendaciones culturales para su esparcimiento. Así comienza Sin Estrés, la revista radial de RCR con Verónica Oliveros. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos acompaña, por supuesto, pendientes de toda la programación de Radio Caracas Radio. Y bueno, para estar bien informados de todo lo que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo, no importa dónde usted se ubique, aquí estamos nosotros para darles precisamente la información veraz y oportuna, la de verdad. Y en esa hora en la que del día buscamos desconectarnos de las cosas que nos preocupan, nos agobian y nos mortifican, pues por supuesto llegamos a la hora de la terapia, a la hora de buscar soluciones a aquellas cosas que ciertamente el resto del día nos tienen con pendiente y nos preocupan. Así comienza Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio. ¿Quiénes hacen posible este espacio? Pues en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia, en la producción Juliet Córdoba, en controles Víctor Mejías y quien les habla Verónica Oliveros. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter de la emisora @RCR750, igualmente el Twitter del programa @SinEstrésRCR3 en número, mi cuenta personal en Instagram @VeroOliveros. Saludo a quienes nos acompañan dentro y fuera de las fronteras venezolanas por la radio que se ve, nosotros pues acá en cabina www.rcr750.com, también por el canal de YouTube que tenemos RCR en directo, ahí estamos, también muy pendientes del chat, ya por aquí saludando a quienes se incorporan. Gladys Araujo, también, bueno, sí, tarde lluviosa, ya están cayendo unas gotas gruesas de lluvia esta tarde acá, esperando que ciertamente en el estado de Aragua pues no siga lloviendo, por favor. Bueno, estamos muy pendientes de la gente que está alrededor del río Limón, por supuesto que sí. A la señora Zoila, a la mamá de la señora Gladys, por supuesto también. Ilenia Mundial, Yormari Rodríguez, Betty Soto también con nosotros. A mi mamá, pero también ya en... Y bien, estamos en septiembre. Tradicionalmente en Venezuela, no así quienes se mudaron pues a otros países donde el año escolar comienza distinto, todavía ahorita están en clase. Nosotros estamos en esta semana, los que somos padres, pues pendientes de la lista de útiles, de los uniformes, de forrar los útiles. Bueno, estamos en plan inicio de clase. Este año, pues, diferente para... Probablemente muchos de los útiles se quedaron en la escuela, no se usaron, algunos incluso no llegaron a irse, en fin. Son cosas que nos cambiaron completamente el rumbo de lo que ya teníamos acostumbrado. Era la rutina de levantarse temprano, arreglarse, salir, desayunar o desayunar, salir, estar en el colegio toda la mañana, en la tarde hacer las tareas, tener una rutina. Bueno, pues la pandemia nos cambió esa rutina. Entonces a lo mejor los muchachos duermen hasta el mediodía, tarde. Resulta que el año escolar terminó de forma virtual en un escenario que no conocíamos y caramba, nos toca empezar igual. Nos toca empezar como terminamos. Empezamos ya a hiperventilar, empezamos a preocuparnos, empezamos a pensar ya aquello de lo que hemos hablado con Rebeca en otras ocasiones de las fantasías terroríficas. No voy a tener internet, no voy a tener luz, no voy a tener cómo acceder a las plataformas, cómo va a ser la clase, cómo va a ser este. Siento que el año escolar terminó fatal, va a empezar este también, cuánto retraso, es decir, tenemos tantas cosas en la cabeza que nos angustiamos más. Pero la realidad es que estamos en mes de reanudar la escuela. Así que bueno, ante esa realidad que es esta y no hay otra, pues vamos entonces a conversar esta tarde con nuestra querida terapeuta Rebeca Gómez, que voy a hacer por supuesto su reseña, importantísimo para quienes nos están escuchando la primera vez y conozcan a Rebeca. Ella es profesora del Instituto Pedagógico de Caracas, egresada en el área de lengua materna, mención literatura, es psicoterapeuta en la facilitación de procesos individuales y grupales.
Tiene formación complementaria en terapia familiar, sexual y psicocorporal. Adicionalmente es directora y docente del SENAIF, Escuela de Gestal, embajadora de la paz por la UNESCO año 2018, fundadora de Gestando, organización de apoyo psicoterapéutico para la mujer y su familia. Es productora del espacio Cine Gestal del Trasnocho Cultural los primeros sábados de mes desde hace 5 años ya. Terapeuta desde hace 3, de un grupo terapéutico para el manejo de grupo de bienestar con enfoque gestáltico. Igualmente es conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional de temas de crecimiento humano, desarrollo del talento humano dirigido a individuos, grupos y organizaciones. ¿Cuál es el tema de hoy? Precisamente cómo minimizar los riesgos emocionales ahora que inician nuevamente las clases. Rebeca, bienvenida. Gracias, Verónica. Buenas tardes para ti, la audiencia y el equipo que nos acompaña. Pues sí, comienza el año escolar y en algunos otros lugares del mundo. En algunos lugares los niños ya pueden ir a la escuela y en otros lugares pues no va a pasar así, sino que iniciaremos el año con un formato virtual desde casa. Así es. Tú comenzaste diciendo que justo ahora se activan nuevamente las expectativas catastróficas y el programa justamente es para minimizar riesgos psicoemocionales. Entonces, el primer paso a seguir es, no es cierto que vamos a empezar igual como terminamos, porque el último lapso, el último periodo que vivenciamos padres y niños o adolescentes con respecto a la escuela, nos permitió desarrollar ciertas habilidades y destrezas y nos dio una experiencia que no teníamos antes de la pandemia y que ahora sí tenemos. Entonces, lo primero es agarrarnos fuertemente de la experiencia que tuvimos y sobre la base de esa experiencia ver, bueno, qué errores cometimos, dónde no nos fue muy bien, cuáles fueron las debilidades de aquel fin de año para ver de qué manera podemos contrarrestarlos ahora en un comienzo de año escolar. Entonces, lo primero es, no tengas un miedo a algo que va a ocurrir que todavía no está ocurriendo, porque recuerda que también las instituciones escolares tuvieron esa curva de aprendizaje y más de una van a implementar nuevas medidas para que se produzca el comienzo de año escolar de manera más amable, agradable, etcétera. Digamos que es importante confiar en esa institución escolar que probablemente ha tomado correctivos para el inicio. Y si no fuere así, empezar a tomar nosotros correctivos desde casa. Oye, importante eso que estás comentando, porque también empieza a desmontar esas fantasías catastróficas. Hay un punto bien importante que señalaste y es que no vamos a empezar como terminamos. Eso yo creo que tenemos que también mentalizarlo y trabajarlo. Como bien lo comentas, ha habido tiempo, ya hay una experiencia, ya hay un precedente, ya los docentes más o menos pues van trabajando lo que hicieron, la experiencia, la vivencia y la van adaptando a este nuevo año escolar. Incluso a nivel de formación, yo tuve el privilegio y lo comenté acá al aire de que, bueno, pues una periodista como de trayectoria, como es María Ángel Ruiz, una presentadora que está muy metida en las redes, pues le regalara a los docentes venezolanos, junto con la Universidad Católica Andrés Bello, ese taller para precisamente aprender otras herramientas para llegarle a sus estudiantes, como es en este caso el podcast. Y así como ella, pues también ha habido muchas iniciativas y ha habido capacitación, porque ciertamente a todos nos agarró de sorpresa en marzo. Nadie se imaginaba que iba a terminar el segundo lapso, por ejemplo, en casa y mucho menos arrancar un tercero, pues a distancia. Ya eso, ya lo vivimos, ya lo pasamos, ya lo superamos. Eso quiere decir que ya hay un aprendizaje. Sí, sin duda alguna, lo primero que nos revela ese cambio abrupto es la resistencia que tenemos al cambio. Cierto.
la resistencia que tienen los profesionales de la docencia, los padres, los mismos estudiantes. Y lo tiene en general todo el mundo, solo que estamos centrados en este momento a hablar de todo lo que tiene que ver con la escuela. Pero entonces, expectativa catastrófica es pensar que voy a pasarla tan mal como la pasé. Hacemos la salvedad que no todos los niños, no todos los adolescentes y no todos los padres la pasaron muy mal. Hubo instituciones que respondieron favorablemente al cambio abrupto, ¿no? A la ruptura de aquella rutina que para nosotros era normal. Entonces, aquellos que no lo hicieron de manera inmediata han tenido tiempo de reflexionar, de estudiar y de resolver ciertos elementos para mejorar estos inicios de año escolar. Luego, todavía no tenemos seguridad de que nos vamos a mantener todo el año escolar de la misma manera virtual. Por lo tanto, fíjense, el estrés no es solamente por empezar virtual. Hay hogares en donde quieren que comience virtual porque el estrés es otro. No quiero que mi hijo vaya a la escuela. También, es cierto. Entonces, no importa el tema, lo importante es cómo atender la angustia. El tema puede ser, me angustia la clase virtual, o puede ser mi angustia que mi hijo vaya a la escuela. Entonces, vamos a poner el ojo acá en la angustia. Angustia es irte al futuro. Es decir, tu cuerpo físico está acá, en el presente, en el aquí, en el ahora. Y tus pensamientos vuelan al futuro, y en ese futuro pasan cosas terribles, como por ejemplo el contagio. O como por ejemplo, desde casa mi hijo no se puede conectar, o soy yo quien tiene que afrontar las asignaciones, etcétera. Entonces, fíjate, no vueles tan lejos en el futuro, más bien ve paso a paso, día con día, y cada día tiene su problema y su solución. Ahora, lo que sí podemos hacer es previsión, tomar previsiones. Si el escenario es la clase virtual, bueno, tomar previsiones en ese sentido. Lo primero es que el año escolar no es tuyo, es del estudiante que está a tu cargo. Correcto. Por lo tanto, es importante comenzar desde ya, aunque no hayan iniciado las clases, a reestructurar, a volver a estructurar el horario de los hijos o de estos menores que tenemos a nuestro cargo. Importante. Es importante comenzar de nuevo a retomar un horario nocturno para dormir que sea pertinente y que permita que los niños se levanten temprano. Eso no es nuevo. Ay, es que no puedo con el niño, no puedo con el adolescente. Entonces fíjate, vas a poner el ojo en cómo se establece la relación padre-hijo, madre-hijo en casa. ¿Qué pasa? Que los muchachos ahora están tomando decisiones de esa índole, perjudicando su salud, por ejemplo. Así es, así es. Entonces eso, primero vamos a reestructurar ese horario enloquecido, y la reestructura no es más que volver a las estructuras saludables, a los límites necesarios de horas de sueño. Pueden haber horas de siesta y deben haber horas de destinadas a las tareas. Bueno, depende de lo que se plantee, tendrán horas para ver sus clases, los que vean clases virtuales, y para hacer sus asignaciones. Así es. Entonces, eso, tener claro que una de las cosas que minimiza la angustia es la estructura, y la estructura comienza por el horario del jovencito, del niño, y también tu horario con respecto a la ayuda de este niño. Bueno, fíjate que ese es un partida importante, porque algo que a todos nos movió definitivamente esta paralización fue precisamente el horario. Ya no es poner el despertador a las 5 de la mañana, quien tenía que salir corriendo ya con desayuno listo para estar antes de las 7 en su lugar de estudio y de trabajo. Entonces, bueno, se han relajado de alguna manera los horarios, y se pierde la rutina, se pierde el vamos a decir, el punteo que íbamos llevando tiempo por tiempo para hacer las cosas y que nos alcanzara la agenda, ¿no? Ahorita no hay agenda, entonces eso lo complica. Nos vamos a ir al corte, Rebeca, y al regreso, bueno, vamos a seguir hablando de esto.
Yo particularmente ya le dije al mío que toca cortarle el cabello, así no vaya a tener clases por Zoom, que en septiembre se corte el pelo y en septiembre se corta el pelo. Así que bueno, vamos a empezar por ahí. Saludo a Mari Rodríguez y a Adam Burgos que están en sintonía. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Multiservicios King Cars ofrece para tu vehículo papel ahumado, pulitura 3M, latonería y pintura, mecánica ligera y una gama amplia de accesorios para mantener en óptimas condiciones tu más fiel posesión. Ubícanos en El Paraíso, Avenida Páez, con calle La Montaña, edificio Saumel Palace, locales B y C. Multiservicios King Cars, los reyes de tu economía. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Estamos conversando con nuestra terapeuta Rebeca Gómez y estamos hablando de cómo minimizar esos riesgos emocionales al inicio de clase. Ya en esta primera parte conversamos en que, y es importante resaltar, recalcar y reafirmar que no estamos iniciando igual que terminamos. Terminamos con una experiencia y un aprendizaje. Ya tenemos de alguna manera el resguardo emocional, vamos a decirlo así, y bueno, que Rebeca me corrige, para iniciar con otra actitud este año escolar, así lo hagamos desde casa. A ver, el resguardo emocional lo vamos construyendo de muchas maneras. Uh-huh. Uno es tener conciencia de que no es el mismo proceso, es uno nuevo. Y en este nuevo proceso hay experiencias acumuladas por parte de los profesionales de la docencia, por parte de padres y representantes, y también por parte del estudiante. Eso es lo primero. Lo segundo es que en esta primera etapa del año escolar, muchos padres sufren angustia, bien sea por el desarrollo virtual del nuevo año o porque el hijo tiene que ir a la escuela, tiene subrayado y en rojo de angustia. Ajá. A ver, no es saludable que tú tengas la expectativa de que tu hijo se va a contagiar. En ese sentido, es necesario que indagues cuáles son las condiciones de bioseguridad que brinda la institución. ¿Sí? Por ejemplo, si son 35 niños en un salón, preguntar cómo van a estar distribuidos, porque seguramente si no hay suficiente espacio entre ellos, uh-huh, van a estar hacinados en el aula. Entonces, lo primero que hacemos los papás para minimizar la angustia es, 1, estructurar nuevamente los horarios, el del padre y el de los hijos, para que haya unos referentes serios, psíquicos, que nos permitan decir, bueno, acá volvemos nuevamente a conectarnos con la escuela. Número 2, pregunta en la escuela, indaga, responsabilízate de lo que tiene que ver con las normas de bioseguridad. Y en este caso, si van a asistir al colegio o a la escuela,
Lo importante es que tu hijo o tu hija, bueno, lleven todos los implementos necesarios y exigidos para el encuentro con otras personas, encuentros que son distanciados físicamente para evitar posibles contagios. En ambos sentidos todavía, o en ambos escenarios todavía, no tenemos claridad de cómo es el inicio. Correcto. No todas las escuelas, quizás algunas ya han estado informando. Bueno, nada, mantente informado, mantente bien preguntón, porque en la medida en que preguntes y te hagas cargo de lo que a ti te compete para cuidar la salud de tu hijo y de tu familia, en ese sentido minimiza definitivamente la angustia. No sentir que hay pregunta tonta o no decir, bueno, mejor no pregunto porque no quiero ser un padre conflictivo. No, porque en ese caso te estás tragando todo tu miedo y al tragártelo y al carecer de información que necesitas, la angustia va a aumentar. Bueno, hay una cosa importante allí, Rebeca, y es que preguntar no te hace conflictivo, más bien te hace interesado. Ahora, si vamos a arrancar la pregunta pensando ya en la respuesta y vamos ya con una actitud pues de pelea, obviamente, bueno, no digo yo un padre conflictivo, una persona conflictiva. Entonces, es también la forma en la que podemos construir puentes, más allá de destruirlos, con la escuela, porque al final son esos dos escenarios donde se está criando nuestro hijo, nuestra hija, nuestro, como dices tú, nuestro adolescente o niño al cuidado. Y lo que más va a ayudar a que todos estemos ciertamente en un clima armónico es que haya una buena comunicación. Ciertamente. El siguiente elemento es la paciencia. Se ha producido una ruptura con una realidad que era para nosotros conocida, bueno, desde siempre. Asistir a la escuela, y la escuela siempre ha sido de determinada manera, con sus rutinas particulares. Todo eso se ha visto afectado y nos ha sorprendido a todos, como lo dijimos al inicio. Así es. De tal manera que los padres y representantes debemos ser bastante pacientes con la curva de aprendizaje de los docentes, y también los docentes que nos están escuchando a tener paciencia con los padres, porque resulta que todos estamos inmersos en una nueva realidad, y una realidad que no es agradable para muchos y que atemoriza por el tema de que hay un virus, contagio, y la muerte está asociada con toda esta realidad. Entonces, la paciencia y la confianza son dos ingredientes importantes para minimizar la angustia y las emociones alteradas. A ver, cuando digo confianza me refiero a que ninguno de los actores quiere hacerle daño al otro. En muchas escuelas se finalizó con guerras campales entre escuela y familia. Así es. Y como lo acabas de decir, es importante reconectarnos a través de la comunicación escuela y familia, porque finalmente ambas entidades tenemos a nuestro cargo menores de edad, muchachos en formación. Y aquí vendría, Verónica, el siguiente elemento a manejar por docentes y por padres: el verdadero sentido del proceso formativo de los niños. No podemos los docentes pretender que la escuela se vaya a la casa. Eso no se puede, porque los padres no están formados para ello. Si los padres son docentes, seguramente van a estar trabajando con los hijos de otras personas, ¿verdad? Van a estar en otro portal con otros niños. Entonces no podemos pretender, los que somos docentes, que sean los adultos de las casas los que hagan el año escolar. Claro. Eso no es posible. Y por el otro lado, los padres, bueno, comenzar a organizarnos y a plantear lo que se hace experiencia, digamos, negativa o experiencia desagradable en este comienzo de año escolar. Vamos a ver de qué manera, en conjunto, de manera colaborativa, vamos armando un nuevo año escolar de provecho para los jóvenes y para los niños. Ahora, tener claro el propósito es fundamental. No se trata de hacer tareas y pasarlas y tener calificaciones.
se trata de qué sentido tiene revisar todos estos temas, por ejemplo. Exacto, y adaptarnos también como docentes. En estos días me invitaron a participar en una ponencia y era una de las cosas que decía. Yo creo que una de los grandes hallazgos de esta situación es precisamente darnos cuenta o ponerlo en blanco y negro, lo que ya se venía dilucidando en el panorama, y es la brecha que hay entre la educación tradicional y lo que nuestros muchachos requieren. ¿Por qué? Porque estamos en otra época de la vida donde nosotros también los docentes tenemos que montarnos en la tecnología. Entonces, no solamente por el hecho de que no podamos vernos y tengamos que hacerlo a distancia, en la escuela también tenemos que trabajar la tecnología, porque un muchacho que sabe manejar videos, aplicaciones, programas, es muy difícil ponerlo a copiar y hacer cuentas como lo hacíamos nosotros en los 80, en los 90 del siglo pasado. Entonces, es importante también que el docente se monte en esa ola como si fuésemos surfistas, le digo yo, y por supuesto sortearla. Pero de eso vamos a hablar, Rebeca, al regreso, porque ya me tengo que ir al corte. Antes saludo a Carlos Veroes, que está en sintonía, nuestra queridísima Yeret Castro, que también está en sintonía. Luis Pérez nos dice algo muy interesante y tiene toda la razón. Doctora, en paciencia los venezolanos somos los campeones. Y yo creo que por eso a lo mejor nosotros hemos vivido esta pandemia distinta al resto del mundo. Ya nosotros veníamos con una maestría, como también lo dice Gladys. Al regreso, entonces, por supuesto, vamos a seguir conversando de cómo minimizar estos riesgos emocionales, cómo nosotros también ir con una buena actitud a este año escolar, porque también lo que nosotros pensemos como adultos en casa se los contagiamos a los pequeños. Ya venimos. Vaya por un cafecito o un té, que en pocos minutos regresa Sin Estrés. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Buscando soluciones efectivas para tu vehículo. En Multiservicios King Cars encuentras servicios, accesorios y repuestos a los precios más competitivos del ramo. Estamos en El Paraíso, Avenida Páez con calle La Montaña, edificio Saumel Palace, locales B y C. Multiservicios King Cars, los reyes de tu economía. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Desde que vi el documental La Historia de las Cosas, siempre me da un poco de culpa utilizar productos desechables o nuevos. Uno pierde la cuenta de cuántos productos desechables utiliza en un solo día. Ese es el signo de nuestros tiempos. Las cosas son abundantes y fáciles de obtener. Ahora multiplica cada producto por la cantidad de piezas que lo componen, cada una de las cuales también salió de una fábrica. Sí, es una locura. Y ni siquiera te estoy hablando de lujos y cosas superficiales. Son las cosas que necesitamos para tener una vida más o menos cómoda, tipo clase media y de broma. Claro, es imposible no usarlas. Es inevitable. La actividad humana, el solo hecho de que vivamos y busquemos mejor calidad de vida siempre va a tener un impacto sobre el medio ambiente. Las fábricas son algo que nuestra especie nunca dejará de usar. Interesante sería que la gente estuviera clara sobre esos impactos, para que consuman con un poco más de conciencia. Sí, ¿te acuerdas cuando en los colegios te llevaban a visitar fábricas? Nunca nos hablaban de la contaminación que eso generaba, pero al menos uno sabía que el champú no crecía en los árboles. Hablando de eso, ¿cuáles son los impactos de una fábrica sobre el ambiente? Porque la imagen que uno tiene es la de una gran chimenea echando humo, pero las industrias no son todas iguales. Ajá, fíjate que uno de los impactos más grandes de la industria es la refrigeración. Las industrias suelen tener enormes sistemas de refrigeración que consumen mucha energía y sueltan ozono a la atmósfera. ¿Y qué pasa con el agua?
También consumen una cantidad enorme de agua para enfriar, para hacer sus productos y, como no, para botar los residuos líquidos. Los efluentes industriales muchas veces ni siquiera se pueden tratar. ¿Y esas chimeneas de las que te hablé, qué suelen tener? Cuando una fábrica tiene grandes chimeneas es porque genera su energía en el sitio y eso significa quemar mucho combustible. Ahora pasa que la energía se genera lejos y la fábrica trae la electricidad, pero eso no quiere decir que el proceso no contamine el aire. Y hornos. Muchas fábricas trabajan con hornos gigantescos. Casi todo lo que uno usa pasa por algún tipo de horno. Exacto, y no son hornos para galletitas. Lo que se quema ahí no es nada saludable. Ahora que mencionas lo de generar energía en otra parte y llevarla a la fábrica, las industrias dependen mucho del transporte y esa es otra fuente de contaminación. Claro, y mucho de ese transporte es de materias primas, que para extraerlas también hay que generar grandes impactos sobre los ecosistemas. Es muy duro saber que cada producto que utilizas implica daños a ecosistemas que muchas veces ni siquiera vas a conocer. Sí, por eso es necesario consumir con responsabilidad, comprar productos de calidad, que sean duraderos, que sean necesarios y útiles, y que sean hechos por empresas transparentes y responsables. Lo barato sale caro. ¿Has escuchado eso? Claro, en el caso del ambiente es muy verdadero. Las baratijas suelen costarle muchísimo daño a los ecosistemas porque se hacen sin ningún tipo de controles. Pero también se podrían tener procesos industriales que no impacten al ambiente. Hay mucha gente que se especializa en diseñar ese tipo de procesos. La idea es mantener el impacto por debajo del punto en el que el ambiente no se puede recuperar, lo que llaman la sostenibilidad. Para que podamos tripearnos nuestros perolitos y cachivaches por mucho tiempo. Y para que nuestros hijos no tengan que vivir en la prehistoria. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A tomar papel y lápiz, buscando soluciones. Seguimos en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Estamos conversando con nuestra terapeuta como cada jueves. Rebeca Gómez está con nosotros conversando acerca de cómo minimizar los riesgos emocionales en este inicio de clase. Yo creo que a lo largo del programa esta tarde de hoy, pues hemos ido ya planteando escenarios con sus respectivas también miradas y soluciones. Yo creo que no podemos ahogarnos en un vaso de agua porque lo cierto es que pues vamos para allá. Hay una diferencia a lo mejor con las universidades y es un tema ahorita también de conflicto, porque obviamente las universidades no llevan un calendario académico igual, exacto, y uniforme como lo pretende el ministro de Educación Universitaria, porque precisamente para eso son autónomas en sus procesos. Además de que la educación en general pública con respecto a la privada también son dos realidades completamente distintas, mientras que, como bien lo comentaba Rebeca, el año escolar terminó a lo mejor con colegios que tenían excesivas actividades, tenían clases virtuales en el horario regular, porque bueno, sabemos de chicos que no asistían al colegio, pero incluso hasta con el uniforme tenían que ver clases en casa. Mientras que hubo otros que solo se comunicaron por las redes sociales o por el correo, pues lo cierto es que muchísimos de nuestros niños y adolescentes y jóvenes que están dependientes de la educación pública, pues no vieron absolutamente nada. Por lo tanto, para ellos a nivel de año escolar, pues se perdió ese año escolar. Entonces, por supuesto, también nos está escuchando gente que no tiene conectividad en casa o le llega la información de alguna manera, porque bueno, busca la forma, pero no es algo permanente. También está el detalle de la electricidad, porque a lo mejor acá en Caracas bandeamos un poco la situación, pero en el interior del país ya sabemos cómo es. Entonces hay tantas cosas de las cuales, como bien lo comentaba Rebeca, no tenemos un escenario seguro, certero. Esto va a pasar a partir del 16 de septiembre, por ejemplo. También eso se suma, Rebeca, a la angustia previa de lo que hemos comentado, la incertidumbre en cuanto a cómo vamos a iniciar este año escolar. A ver, primero, papel y lápiz. 1, minimizar la angustia
estando en el aquí y en el ahora, en el presente. Si te adelantas a los problemas, definitivamente vas a angustiar. Nos angustiamos. Ahora, cuando tú te ocupas del problema en el presente, disminuyes la angustia. Este es un programa para hablar de emoción, no para hablar de lo complejo que es la situación, educación venezolana en pandemia, sin electricidad, sin conexión, no. Sino las emociones que nos genera todo esto. No es porque ante esto yo no tengo respuesta. Yo soy parte de padres y de padres y representantes y de docentes que vive la misma problemática. Ahora, ¿cómo minimizar la angustia justamente en el ojo del huracán, estando metidos en esto? Uno, ya va, no te adelantes, hay que ir negociando soluciones. ¿Que va a ser el año escolar soñado para ti? El ideal, seguramente no. Porque si no tienes conectividad y hay que conectarse, no va a ser el año escolar soñado. Toca comenzar a negociar soluciones. Y por eso es importante que los padres y las madres que tenemos formación, digamos, bueno, ¿para qué es este año escolar? ¿Cuál es el sentido y cuál es la formación? Ahora, que el niño lea, que el niño, escriba, que el niño realice operaciones básicas en casa, eso lo podemos monitorear nosotros. Ahora, no podemos garantizar como padres el buen funcionamiento de un año escolar, más allá de conversar con la escuela, hacer planteamientos, hacer interrogantes. Había un señor dijo, somos expertos en ser pacientes. No es cierto. Algunos somos pacientes o son pacientes y otros no. Otros se la calan y se callan y tienen aquella angustia por dentro. Los venezolanos en general no son pacientes, algunos son negligentes ante la realidad, por ejemplo, otros impacientes y quieren que se dé el cambio en cualquier ámbito, ¿sí? En el político, en el social, en el económico. Resulta que la paciencia no es me quedo callado o vivo esto, habría que ver cuál es el sufrimiento de cada uno de los venezolanos. Cuando digo tener paciencia es aquello de un día a la vez. ¿Por qué un día a la vez? Bueno, porque tú no eres el ministro, porque tú no eres el que tiene el alto cargo, y si lo eres te tienes que ocupar en soluciones. Pero todos los que no podemos incidir en soluciones concretas sobre este año escolar, nos toca preguntar, nos toca plantear y nos toca conducir lo mejor posible ese año escolar desde casa. Y si mandamos al niño a la escuela, entonces enviarlo con todas las normas de bioseguridad o no mandarlo, o tomar decisiones más drásticas si lo que tú presumes es que se va a enfermar. Entonces allí comienzan a darse una cantidad de lecciones que son enteramente individuales y familiares. Sí, lo importante es que en medio de esta situación tú no seas una hojita que cae del árbol y está dando vueltas porque el viento la lleva para allá y para acá, sino que responsablemente comencemos a tomar decisiones. Así de sencillo. Ahora, ¿cuándo eres paciente? Bueno, cuando no te desesperas por el futuro ni quieres controlar las variables que son incontrolables para ti. Eso es así. Ahora, tú puedes formar parte como padre y representante de un comité del colegio. Allí tienes voz, allí tienes voto. Bien, la participación minimiza considerablemente la angustia. ¿Por qué? Porque estás en una instancia donde se deciden cosas. Ahora, si tú no participas en eso y no puedes decidir un montón de cosas, vas a ver ante qué medidas tú te adhieres como padre de un chiquito o cuando no. Y cuando ya son adolescentes que además manejan un chat y tienen unos compañeros, hay que motivar que sean los hijos los que también exijan, planteen, ¿sí? Hablen de sus necesidades. Entonces, esa es la mirada desde la casa. Y desde la escuela, sin duda alguna, le corresponde a los docentes también plantear, exigir al personal directivo y el personal directivo a su vez a los organismos que tienen poderes de decisión.
Sencilla y llanamente estamos en condiciones adversas y asumirlo minimiza la angustia. Así de sencillo. Bueno, y que no es algo que va a venir, ya estamos aquí, entonces de hecho todo lo que estamos haciendo, vemos que hay personas que llevan un ritual cuando salen de casa, que justamente esas medidas de bioseguridad que, bueno, se indican para mantener sobre todo en casa la lejanía del virus. Y bueno, pues al principio costó, ya estamos adaptados a ella, ya es algo que hemos incorporado a nuestro día a día. Lavarnos las manos, tener el gel con alcohol, tener el tapabocas, tener la distancia, o sea, son cosas que ya vamos trabajando. Ciertamente, Rebeca, en países donde ya comenzó el año escolar, en Europa, por ejemplo, donde fue tan marcado y tan fuerte el inicio de año con el virus y ya de alguna manera han venido bajando un poco las condiciones de alarma, pues vemos que también con esas medidas de seguridad han empezado los muchachos a ir a los centros educativos. En México también está ocurriendo, en los Estados Unidos igualmente, de forma mixta, en parte virtual, en parte presencial y también a potestad de los padres. Entonces, sí hay acuerdos, sí hay maneras de llegar a puntos de encuentro. Entonces es un poco de lo que podemos plantear como padres, como representantes, como parte de la comunidad educativa. Nos tenemos que ir al corte para ya el último bloque, Rebe, y bueno, pues ir cerrando el tema, que yo creo que más que cerrarlo sería dejarlo con tarea, vamos a decirlo así, para por supuesto mantenerlo en este mes y cuando estemos más cerca de, de empezar las clases, que ya se acercan. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Multiservicios King Cars encuentras cauchos nuevos, lubricantes y además servicio de balanceo, frenos, tren delantero, suspensión, limpieza de inyectores y más. Pregunta por nuestra gama de servicios a los teléfonos 451-8487 y 0414-598-1580. Multiservicios King Cars, los reyes de tu economía. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso en la parte final del programa. Esto es un tema que ciertamente genera, no genera angustia, todo lo contrario, genera actitud positiva hacia la angustia que nos puede despertar precisamente la incertidumbre, porque como bien lo comentó Rebeca, ante la incertidumbre pues actuar, ocuparnos más que preocuparnos. Rebeca, ¿cómo podemos ir entonces puntualizando qué son esas primeras cosas que tenemos que tener muy pendientes para minimizar esos riesgos emocionales? Bien, bueno, dijimos la importancia del aquí y del ahora y de ocuparnos de cada problema que se vaya suscitando, de cada tarea, de cada situación. Lo otro es tener un horario, todos en casa con nuestro horario, no violentar las horas de sueño y tampoco las horas destinadas a trabajar o a estudiar, y las horas o el tiempo que le vamos a dedicar al acompañamiento de nuestros hijos, que antes de la pandemia pues era deseable hacerlo. Ahora voy a finalizar el programa con un punto que señalaste,
que es que todo lo que siente mamá y papá o los adultos en casa son transmitidos a los hijos. Los enseñamos a sentir como sentimos. Ujú. Padres temerosos ante el virus y ante la situación novedosa imprimen ese miedo a los hijos. Padres iracundos, molestos con la escuela o con la situación de pandemia van a imprimir esa rabia, esa frustración de que las cosas no sean como deberían ser. El padre que se deprime, que se entristece, que genera un drama de toda esta situación, pues le va a imprimir al hijo eso. O también vamos a encontrar que padres depresivos, padres tristes van a generar hijos malhumorados por ese drama. O padre iracundo puede generar hijos entristecidos porque el padre no colabora, sino más bien busca conflictos en toda la situación. Entonces el miedo, la tristeza y la rabia no son emociones que nos puedan en este momento servir para transitar, digámoslo así, para transitar esta nueva rutina y este nuevo año escolar. Cuando digo que no son beneficiosas, no es porque si las sientes la expresas, pero bien pendiente de no estar instalados en la rabia, en la tristeza o en el miedo. Al contrario, es una nueva etapa y deberíamos buscar dentro de nosotros aquellos referentes que nos unen, que nos vinculan con el entusiasmo de comenzar, con el entusiasmo y la alegría del comienzo, no sobre bases irreales de que va a ser sin contratiempos, no, sino con el entusiasmo y la certeza de que tenemos habilidades y destrezas para enfrentar esto que es relativamente nuevo, esto que es un reto para todos, un reto cognitivo, de pensamiento, un reto emocional y sobre todo que nos invita a unirnos y trabajar en conjunto, la familia, la escuela, incluso amigos, podemos hacer redes de amigos y nos ayudamos entre todos a solventar, bueno, los problemas que se han venido suscitando. Bueno, ahí hay un abanico importante, Rebeca, de recomendaciones, en principio que son bien sólidas, porque es que no estamos hablando de cosas acá que escucho muchas veces, no, pero es que esto es un imposible, es que no se puede. Claro que se puede, o sea, es cuestión de actitud, de darnos cuenta y que la paciencia, que bien la han comentado los muchachos en el chat, ya la tenemos para algunas cosas, para otras no tantas, o nos descubrimos que pensamos que no teníamos tanta paciencia y resulta que sí la tenemos. Está el aquí y el ahora, vivirlo el día a día, no nos vamos a mortificar en el 16 de septiembre cuando todavía falta una semana. Particularmente la escuela de mi hijo no se ha comunicado con nosotros, entonces es como que todavía no tendríamos por qué estarnos buscando escenarios que ni siquiera nos han planteado. Entonces son ese tipo de situaciones que podemos ir trabajando para que justamente cuando ya toque tomar decisiones tengamos una base emocional firme y sólida que nos permita ciertamente tomar las mejores decisiones. Rebeca, quienes necesitan apoyo, acompañamiento, quien quieran hablar contigo de esta situación u otra que se le ha ido presentando o que este tipo de conversación que estamos teniendo ahorita activa, que a lo mejor no está necesariamente ligado a la escuela, pero que me activa la angustia, ¿cómo hace para comunicarse contigo? Bueno, fíjate, termino diciendo que gracias a escenarios que no son agradables, te van a generar nuevas conexiones neuronales. Nuestro organismo se prepara para construir los escenarios que necesita. Y el mayor escenario es ese interno, ese de aceptar lo que no puedo cambiar. Claro. Para aquellas personas que no lo logran hacer solos, pueden escribirme al Instagram @gestandoUnaNuevaVida y me pueden escribir al WhatsApp 0412-982-9387, que con gusto yo los atiendo. Bueno, un abrazo a la audiencia, siempre los tengo en mi pensamiento cuando voy a elegir el tema. Verónica también, hacemos esa visualización de cuál es la audiencia y qué necesita. Nosotros hacemos nuestra reunión de producción. Verónica, un abrazo a tu mamá que sé que nos estuvo escuchando, a Yeret, a todos.
y gracias al equipo que te acompañó. Gracias, Rebeca. Un abrazo. Por allí, por supuesto, te mandan los mejores deseos de recuperación. Yo vi a Rebeca hace unas 2 semanas y ya está caminando. Qué bueno. Así que esa recuperación va muy, muy bien. Gracias, Rebe. Bien, eso que están escuchando, ese es un tema clásico, del año 73. ¿Escrito por quién? Por Juan Carlos Calderón. No tengo que decir mucho. Ajá. Eres tú. Claro, lo recordamos por supuesto en la voz de Mocedades, pero esta interpretación me llamó mucho la atención. Este es un joven pianista, se llama Esteban Micheo, es brasilero de nacimiento, pero vive en Puerto Rico. Y fíjense qué manera tan fresca de llevarnos al recuerdo, a la nostalgia bonita, ese tema tan bello de Juan Carlos Calderón. Justamente con este tema nos despedimos en la tarde de hoy y lo hago a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles Víctor Mejías y quien les habló como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Nos escuchamos y nos vemos mañana. RCR presentó Sin Estrés con Verónica Oliveros. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. RCR presentó Sin Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, certificado número 28670, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa